Bien, damos inicio a un nuevo episodio de Comercio Corporativo Podcast. Les habla Darío Ascanio, @Darío Ascanio, para que puedan visualizar un poco las redes sociales, donde estamos con mucha información en las diferentes fuentes que manejamos y ahora en esta nueva faceta del podcast. Llegamos a ustedes gracias a los amigos de Tastilicious BE. Recordemos que la forma y la manera más deliciosa de poder tener una reunión, celebración, cualquiera que pueda ser, a través de @CastiliciusBE, para que ustedes puedan visualizar esas delicias. Estamos hablando de repostería, la mejor repostería de Caracas, a través de @CastiliciusBE. Hoy quisimos hacer un punto y aparte, si se quiere, con este podcast, porque vimos la necesidad de poder no solo impulsar, más que todo trata de informar un poco el caso de una de las versiones de comercio corporativo. Les estoy hablando de todo lo que tiene que ver con la radio, ¿no? Y es por ello que en este episodio de Comercio Corporativo Podcast le vamos a hablar entonces de Comercio Corporativo Radio. Hace muchos años nosotros quisimos, a través de una fuente que venimos manejando a lo largo de muchos años, el caso personal, me refiero a la fuente de economía, nosotros, yo en lo particular, eh, a través de diferentes periódicos impresos para la época, donde me dedicaba pues al tema no solo económico. En aquella época se estaba aperturando también otras fuentes interesantes, el caso de tecnología, todo lo que tiene que ver con, en aquel momento no se llamaba emprendimiento, se llamaba mercadeo, negocios, en fin, era una forma de poder esas noticias económicas agruparlas, ¿no? Y por eso nació Comercio Corporativo como columna, el caso de los periódicos impresos en sus inicios, cuando yo ah, me daba pues esa, esa apertura en la parte comunicacional como periodista en varios impresos para la época. Luego de ello vi de manera personal una necesidad de abrir un blog, porque yo decía, oye, pero ¿de qué manera cuando llegó el Internet, fíjense lo interesante de todo esto, de qué manera puedo yo proyectar aún más la información la cual yo manejo dentro de los periódicos, dentro de las diferentes fuentes de estrategias, de negocios, de mercadeo, de economía, de tecnología, etcétera, de entretenimiento incluso? Decía yo entonces, ¿de qué manera puedo proyectar esto aún más? Y abrí un blog. Luego de 18 años que tiene ya el blog, yo vi en ese crecimiento personal y profesional, donde en ese transitar se sumaron las redes sociales. Ustedes se podrán imaginar, pues, señores oyentes, que durante todo ese tiempo, ese crecimiento que nos trajo las redes sociales fue bastante interesante, ¿no? Para todos. De hecho, en Venezuela, cuando inició el Twitter, recuerdo, y el Facebook, que eran las redes sociales de la época, eh, fue una manera de proyectarse en todos los ámbitos. Y nosotros, pues, como comunicador social que soy, no me quedé atrás, al contrario, me sumé a todas estas redes para, en esa misma onda, ir creciendo poco a poco a nivel informativo. Dentro de todo este esquema que les estoy comentando, viene entonces por qué quise hoy grabar este episodio de Comercio Corporativo Podcast, tratando el tema de Comercio Corporativo Radio. Yo vi una necesidad comunicacional, el caso de la radio, al igual como la pude haber observado a nivel digital con el blog, y hace 16 años
conceptualicé el mismo formato que vengo manejando a lo largo, el caso de la radio, 16, 18 con el blog y muchos años ya pues con el concepto general de comercio corporativo. Hago esta referencia y esta reflexión histórica, por llamarla de alguna manera, porque es oportuno poder dar a conocer aún más el caso de la radio, lo que es el concepto como tal del programa, ¿no? Comercio corporativo radio, entonces, inicia en aquel entonces, repito, hace 16 años, en una radio de amplitud modulada, lo que es igual a AM. En esa radio yo recuerdo donde las noticias o los programas que habían para la época no eran suficientemente, si se quiere, informativos en diferentes áreas, ¿no? Es importante reseñar o recalcar que en aquella época no existía la FM, imagínense ustedes, solo había el concepto de amplitud modulada o AM. Luego que nacimos en esta radio AM, el programa con una frecuencia diaria de 1 hora, un formato muy ameno, con invitados, con entrevistas, con la información del día, incluso que la reseñábamos a lo largo de esa hora, nutríamos pues el programa con unas entrevistas e invitados especiales para poder abordar temas interesantes todos. En cada episodio o en cada programa, nosotros entonces teníamos estos invitados especiales que nos brindaban esa información de primera mano, como lo que hemos venido desarrollando a través del podcast, ¿no? El caso de la radio, en ese transitar durante varios años en esa radio AM, pasamos al formato luego que llegó la FM. Durante muchos años el concepto estuvo y siempre ha estado, repito, por más de 16 años, al aire, en diferentes horarios, pero mismo formato. Eso nunca va a cambiar, el formato se mantiene, ya tenemos una trilogía comunicacional bastante interesante porque ahora no solo es el blog, también luego vino la radio, el caso de Comercio Corporativo Radio, y ahora pues el caso de Comercio Corporativo Podcast. Pero el punto es la radio. La radio que hicimos entonces con este programa a través de la entrevista que realizábamos a estos diferentes personajes, empresarios, presidentes, estamos hablando de la alta y media gerencia corporativa, de la movida, por referirlo de alguna manera, nacional. No solo nacional, sino también internacional, porque aun cuando no teníamos las herramientas que hoy en día poseemos a nivel de tecnología, pero sin embargo, a través de la línea telefónica que se usaba muchísimo para la época, pudimos desarrollarlo también y hacer excelentes entrevistas a través de la misma con todos estos diferentes voceros que, como les digo, estamos hablando de la alta y la media gerencia y entrevistados todos en otras áreas, gerentes o el caso de la fuente de entretenimiento con todos estos diferentes personajes que eran en el momento dado de la entrevista eran del dominio público por alguna situación en particular. El programa caminó, en ese momento funcionó, corrijo, funcionó de manera muy exitosa y así ha sido a lo largo de estos 16 años. Luego de todo este crecimiento en esa radio tradicional, el caso de Comercio Corporativo Radio, vimos entonces una necesidad de la cual ya estaba bastante desarrollado la parte digital y ahí fue donde quisimos dejar la FM e irnos a un plano mayor, a un sin frontera, como yo lo llamo, ¿no? Digo sin frontera porque definitivamente la parte digital nos permite dar a conocer al mundo
todas estas cosas interesantes que nosotros a través de comercio corporativo informamos. Entonces sí, nos sumamos a la parte digital a diferentes plataformas. Hemos venido desarrollando un trabajo periodístico muy interesante en diferentes plataformas digitales. Y cuando hablo de plataformas digitales me refiero a radios web. En estas diferentes radios web, eh, repito, hemos colocado una variedad con la misma frecuencia. Esto es importante recalcarlo porque esa frecuencia de comercio corporativo radio ha dado como resultado que en cualquiera de los plataformas que nos manejábamos, radio tradicional y ahora en digital, pues ha dado como resultado que es un programa de referencia, es un programa que de manera muy amena, sin tecnicismo, hemos venido manejando la información para no solo el entretenimiento, sino para poder llevar hoy en día, el caso de este tiempo del año 2021, podamos llevar de primera mano la información en cuanto a los negocios, al mercadeo, a todo lo que tiene que ver. Imagínense ustedes hoy en día el crecimiento que se ha sucedido en cuanto a la parte de estos sectores que están creciendo de manera sorpresiva y muy atractiva. Además, estoy hablando de los emprendimientos en general, ¿no? Entonces, con todo esto quisimos, pues, llevar a través de Comercio Corporativo Radio esas entrevistas con todos estos diferentes actores que estaban y siguen estando, repito, en la parte corporativa, empresarial, en el comercio en general, podamos y hemos podido además llevarles estas informaciones. Entonces, eh, quisimos pues dejar este testimonio a través de nuestro podcast, el caso de este episodio, porque es interesante, es el momento oportuno donde hemos observado un crecimiento bárbaro, no solo en la radio, sino también ahora en esta nueva faceta del podcast. El crecimiento ha sido bárbaro. El blog, el cual en sus 18 años, luego de poder manejar todas las fuentes menos sucesos o política, vimos un crecimiento bárbaro y lo convertimos en una agencia de noticias. El caso del blog. Igual, estamos hablando de comercio corporativo, blog. Volviendo a la radio, ese vacío que existía con el esquema, el formato que nosotros venimos manejando hace más de 16 años, mmm, nos ha dado un resultado muy interesante, señores oyentes. Entonces, yo quise dejar este testimonial hoy a través de este episodio porque es importante, ¿no? Reseñar primero un poco la trayectoria de Comercio Corporativo Radio, cómo nació, cómo fue todo su transitar desde cuando nos iniciamos en radio como tal y ahora en plataformas digitales, ¿no? Es sorprendente. Yo de verdad, en lo personal, me agrada mucho porque como comunicador social que soy, pues me brinda la oportunidad de manera oportuna y veraz poder informar de toda esa movida empresarial, corporativa, el entretenimiento, repito, nunca he dejado de reseñar o poder entrevistar a ese sector como lo es la industria de las artes, el espectáculo, porque es una industria que a lo largo de muchos años, como lo es el entretenimiento, tiene mucha información. No solo ello, también la salud, todo lo que tiene que ver con salud, ha tenido cabida dentro de comercio corporativo radio. No solo esa fuente, hay muchas fuentes, en realidad son todas interesantes. Obviamente que tecnología, todo lo que tiene que ver con negocios, el mercadeo, señores, interesante porque en aquella época yo recuerdo en FM poder hablar de esa parte de mercadeo de una empresa cualquiera que pudiera ser, no era costumbre en la radio tradicional de la época, ¿no? Entonces fuimos un poco innovadores en ese sentido
y después, bueno, obviamente llegaron otros programas que hacían algo igual o parecido. El caso de Comercio Corporativo Radio fue para nosotros muy innovador y nos trajo como resultado el, el, ese crecimiento a nivel periodístico, ¿no? Cuando incursionamos en las plataformas digitales, pues nada, seguíamos haciendo una labor periodística interesante, la cual seguía creciendo de manera interesante. Eh, hemos querido, porque vemos oportuno en este mes de agosto y con este nuevo episodio de Comercio Corporativo Podcast, quisimos pues un poco reseñar la trayectoria del programa, la cual tengo a bien estar al frente de la dirección general, eh, la animación y la producción general de Comercio Corporativo Radio, ¿no? Entonces, eh, ya para finalizar un poco o para ampliar un poco más toda esta reseña histórica, si se quiere, de Comercio Corporativo Radio, es importante comentarles que eh, cuando uno suma estos elementos, el caso del blog, o sea, la experiencia que uno trae como comunicador o en este caso periodista, que es igual, nos da como resultado que todo el trabajo que se desarrolla en la parte escrita, el caso del blog, la parte que se desarrolla a través de las redes sociales y que se complementa ahora también con los podcasts, pero que la radio, definitivamente, para mí la radio es la manera de poder informar de manera oportuna y muy veraz, ¿no? Y nos da o nos brinda esa oportunidad. Entonces el crecimiento a nivel de todo lo que tiene que ver digitalmente hablando en cualquiera de las plataformas que estuvimos realizando nuestro trabajo periodístico ha sido muy interesante. No solo eso, señores oyentes, sino que lo más importante de todo esto es la audiencia. Hemos logrado audiencia tanto nacional como internacional de manera oportuna y muy, pero de verdad que yo en lo personal me siento muy contento con esa faceta de Comercio Corporativo Radio, la cual sigue desarrollándose y va a seguir desarrollándose, y más ahora, de manera digital. ¿Por qué? Porque el crecimiento, y para nadie es un secreto, lo que está sucediendo con el tema pandémico, esta emergencia sanitaria que arropa el mundo, trajo como consecuencia pues una, una ventana que muchos se sorprendieron, otros ni se esperaban. Estoy hablando, señores, de la parte tecnológica, la parte digital. Se abrió de manera sorpresiva, repito, porque la pandemia trajo positivamente este otro resultado que jamás nos esperábamos. En el caso periodístico, pues ha sido bárbaro cómo ha crecido esta tecnología digitalmente hablando, que se abrió a través de esta ventana, que nos dio, a través de una situación sanitaria, nos dio como resultado, pues, que esto se estuviera realizando de la manera que hoy en día todos conocemos a través de todas estas variantes, el caso de Zoom, el caso del Meeting, el caso del mismo WhatsApp y de otras plataformas que continúan en un franco crecimiento. Entonces, en Comercio Corporativo Radio no quisimos desaprovechar, al contrario, hemos aprovechado de manera muy oportuna y le hemos dado una utilidad a nivel periodística muy interesante. Quisimos con este testimonial poder llevarles a ustedes una reseña general de Comercio Corporativo Radio, porque seguimos en un franco crecimiento, seguimos en un franco, el caso del contenido del programa viene con muchas sorpresas. Estamos realizando una serie de novedades que se van a estar incorporando en estas nuevas etapas que vamos a estar viviendo próximamente a través de Comercio Corporativo Radio. Entonces, yo los invito a que sigan a través de @DaríoAscanio pendiente. Yo sé que ustedes han sido unos seguidores muy fieles, han sido unos lectores muy fieles, además, oyentes muy fieles, y ahora pues nada, quería hacerles saber un poco estas novedades
que vamos a estar teniendo el caso de la radio a partir de ahora. Un poco lo que les puedo adelantar es eso. Vienen muchas sorpresas, vienen muchas novedades, viene una nueva, si se quiere, estilo al mismo formato que ya hemos venido manejando. La programación, bueno, muy interesante. Vamos a seguir reseñando la actualidad económica y productiva no solo de Venezuela, sino del mundo. Y también es importante mencionar que la frecuencia va a seguir siendo la misma. Estamos hablando de un programa de 1 hora aproximadamente, porque recordemos que el caso de la radio, estamos hablando de 55 minutos la hora completa, si se quiere, y la frecuencia va a ser diaria. ¿Por qué? Porque hay mucho material, hay bastante información que nosotros podemos manejar y que a través del blog ya la manejamos, a través de las redes sociales se manejan también toda esta información y la radio es eso, pues. La radio es una oportunidad que nos brinda no solo a nivel digital, sino también en las plataformas o en los conceptos que conocemos todos como radio tradicional. Entonces sí, Comercio Corporativo Radio sigue, va a seguir con un contenido innovador, vamos a hacer una serie de incorporar, importante mencionar esto, nuevas secciones, vamos a tener un contenido que va a seguir siendo atractivo periodísticamente hablando. Entonces, yo quise de manera muy puntual hacer esta referencia con este programa, con este podcast, que por cierto, quiero agradecer a todos los seguidores que nos han venido apenas en mes y medio que tenemos realizando la tarea del podcast, nos han venido siguiendo y nos han hecho unos comentarios que yo la verdad no me esperaba. Simplemente aproveché la tecnología y esta parte digital que se está desarrollando de forma sorpresivamente, por referirlo de alguna manera, un crecimiento bastante muy, pero muy atractivo. De hecho, fíjense ustedes lo que está sucediendo con el teletrabajo y todo esto que les mencionaba anteriormente. Entonces, volviendo al punto como lo es Comercio Corporativo Radio, sí, vamos a hacer cosas interesantes. Repito, la producción general y animación es de Darío Ascanio, que yo, ustedes dirán, oye, pero 16 años, oye, se dice fácil. Sí, bueno, ha sido un trabajo que como es el mismo concepto con esta trilogía que manejamos, el caso del blog, el caso del programa de radio y ahora el podcast, pues se hace de manera, nosotros profesionalmente hablando, quisimos hacerlo bajo esa trilogía, manejarla en cada uno de estos formatos, ¿no? El podcast ha dado muy buenos resultados, la radio sigue dando muy buenos resultados, el blog ni les cuento, porque Comercio Corporativo trata de eso, de informar veraz y oportunamente, y el caso de la radio, pues, seguirá creciendo. Vamos a traerle, entonces les comento un poco todo lo que se está realizando a partir de ahora, todo el equipo de producción que tengo a bien dirigir. Vamos a traerle muchas novedades. Es lo que les puedo ir adelantando. Nosotros les vamos a estar dejando muchos tips a través de @Darío Ascanio. De verdad que para mí es un placer eh, poder haberles informado de esta parte, estas nuevas que les vamos a traer a través de Comercio Corporativo Radio, porque es importante, ¿no? Reseñar, y de hecho me preguntaban en estos días, oye, ¿qué vas a hacer ahora? Estás con el podcast, te escucho con los podcasts, qué interesante lo que estás haciendo con los podcasts, qué manera tan amena, tan cordial de lo que estás realizando en esa área. Bueno, la radio va a seguir bajo ese mismo formato, innovador, informativo. De verdad que vamos a hacer un gran trabajo como lo hemos venido realizando a lo largo de estos 16 años. Les habló Darío Ascanio, esto fue un nuevo capítulo de Comercio Corporativo Podcast, @Darío Ascanio, y les recuerdo que llegamos a ustedes gracias a los amigos de este excelente emprendimiento como lo son
Castilicius BE. Ellos tienen unos ricos postres, yo los invito de verdad, @Castilicius BE en Instagram para que ustedes puedan visualizar y puedan ver las y los interesantes postres que ellos realizan. Y lo mejor de todo esto, señores oyentes, es lo económico. No solo los productos que todos son excelente calidad, por cierto, sino que ellos manejan unos costos bastante solidarios. Así que la invitación queda abierta a que puedan visitar @Tastiliciusbe. Gracias por su sintonía. Les habló Darío Ascanio, @Darío Ascanio.